Qué lindo que es alabar al Señor en comunión, alabar todos juntos su nombre, ¿no? Su grandeza, su poder. Y todo para nosotros, para sus hijos, para nuestra bendición, ¿no? El Señor nos bendice día a día. Hoy tenemos a la hermana de nuevo Nélida, ¿no está? Nélida Esther Araujo, que la hermana estuvo congregándose hace años, ¿no? Después no vino, estuvo en otros lugares, en otra congregación, y hoy, y hace un tiempito nos está visitando y se va a seguir congregando con nosotros, así que le damos ya la bienvenida definitiva, ¿sí? Antes le dábamos la bienvenida en la visita, hoy le damos la bienvenida definitiva, y que el Señor, vamos a estar orando y estamos orando para que el Señor, hermana, la use, ¿sí? Según su voluntad, y también la bendiga y realmente usted pueda desplegar el don para lo cual el Señor la tiene preparada. Amén. Amén. También le damos la bienvenida a la hermana, que no la conozco, pero no sé su nombre. Liz. Liz, bienvenida. Que la palabra que hoy hablamos, que estamos hablando todos, sea para bendición para tu vida, para tus hijos. Y hoy vieron que estábamos como muy dedicados y a hablar de la paz del Señor, ¿sí? Esa paz que dice la palabra que nadie comprende, es una paz de Dios que va más allá del entendimiento humano, porque es una paz de Dios, ¿sí? Es la paz de Dios, que no es la paz con Dios, ¿sí? Ahí de Romanos 5:1. La paz con Dios nosotros la logramos cuando lo aceptamos como Salvador y Señor, cuando creemos en Cristo. Logramos la paz con Dios, nos quita la culpa del pecado. Esta paz, la paz de Filipenses 4, 6 y 7, que ayer o anteayer creo que tuvimos un devocional, es la paz de Dios que habita en nosotros y que la vamos logrando y la vamos como reforzando nuestra relación con Cristo. Y estamos en épocas y en tiempos difíciles. Y tenemos la sensación que van a venir tiempos más duros todavía. Y es una sensación que compartimos con muchos hermanos. Posiblemente sea un prejuicio, no sabemos lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero es verdad que hay un contexto, es verdad que hay un ambiente, es verdad que hay un tiempo, históricamente hablando, ¿no? En el mundo, de cambios, y sabemos que posiblemente vengan tiempos difíciles. Y por eso hoy la prédica, el mensaje, tiene el título de Una esperanza viva. Una esperanza viva. Vamos a estar recorriendo la palabra en la epístola a Tito, ¿sí? Una de las epístolas pastorales, ustedes saben. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. El apóstol Pablo lo deja a Tito en Creta, en la isla de Creta, lo pone, por eso es una carta pastoral, le escribe un líder a otro líder, le dice algunas cosas que tiene que hacer, algunas cosas que tiene que cambiar. Estaba difícil, como en todas las iglesias en Creta, estaba difícil la situación, estaban los falsos maestros judaizantes, había unas relaciones interpersonales complicadas, había mucho paganismo, y Pablo lo que quiere es que Tito vaya corrigiendo algunas cosas, ¿no? Esa congregación tenía que, digamos, aprender a vivir en una forma que pueda dar ejemplo a todos los que era necesario convertir, que tenían que, según el apóstol Pablo, era necesario que lleguen a Cristo, a la palabra. Entonces necesitaba como de alguna manera reeducar o enseñar
a unos hermanos de esa congregación que sabían de doctrina. El apóstol Pablo no nombra que tiene que enseñar, no corrige doctrina, sino que simplemente tenían que estar conscientes de una cosa, que hay una esperanza viva. ¿Sí? Y después lo vamos a ir leyendo. Hay una bendita esperanza. Hay una bendita esperanza. Y esa bendita esperanza la tenemos los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor como Salvador y Señor, ¿no? No hablaban bien unos de otros. Fíjese, el mismo Tito, vamos al capítulo 1, versículo 12. Dice, porque el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿No? Había entre ellos, había que reformular, reconvenir entre ellos en Cristo una nueva forma de tratarse, para dar ejemplo, para poder evangelizar. Lo que quiere Pablo en esta carta, y le dice a Tito: mira, necesitamos esta congregación, esta iglesia, que evangelice, que salga a un evangelismo eficaz. Pero si no viven la palabra de Dios, ¿cómo van a ser para los que están afuera, quieran ser como ustedes? Van a decir: no, nos vamos de ahí porque miren cómo se manejan, miren cómo se hablan. Esta gente cree en Dios. Entonces, le encarga a Tito una comisión difícil. Pablo habla de Tito como su hijo amado, su fiel compañero, ¿no? Confía, le da una tarea difícil porque confía en él y le dice lo que tiene que hacer. En 1.5, sí, podemos ver Tito 1.5, capítulo 1, versículo 5, vamos a ver que hay un resumen, ¿no? Como de lo que le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Tenía que llevar ánimo, motivación a esos líderes y enseñanza a la congregación y a aquellos que tienen a cargo de ministerios. Ahora, nosotros estamos hablando de una esperanza, y nosotros, como personas, como creación de Dios, sabemos que siempre estamos necesitando encontrar una esperanza o tener esperanza, ¿no? Es encontrar algo que nos dé esperanza, que nos motive, que cambie nuestro ánimo. Muchas veces nos encontramos desanimados y buscamos algo que nos motive y nos dé esperanza. Ahora, cuando hablamos de la esperanza divina, de la esperanza en Cristo, no hablamos de una esperanza humana. ¿Sí? La esperanza alejada de Dios es la expectativa que tenemos de que algo que es posible pueda ocurrir. La esperanza fuera de Dios, o bajo el sol, digamos, que yo no tengo en cuenta a Dios, es cuando yo creo que hay algo que puedo conseguir y que se va a poder realizar, y hay un ánimo en mí, digo: wow, qué bueno, lo voy a poder conseguir. Esta no es la esperanza divina. Nosotros hablamos de una esperanza que depende y está basada solo en Dios y en sus promesas y de los hechos que van a ocurrir en su segunda venida. La esperanza, el gozo del cristiano es esto, ¿sí? Una esperanza que depende y está basada solo en Dios y en sus promesas. Y ahí es donde nos referimos a una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, como dicen los versículos que vamos a leer. Acompáñenme un minutito a 1 Pedro, va hacia adelante, ¿no? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a ir recorriendo estos versículos con este versículo en mente como corazón del mensaje, como central. Cuando lo tienen, me avisan. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Nuestra principal esperanza viva es la resurrección, el fundamento es la resurrección de Cristo. Por eso es una esperanza viva, porque la esperanza puesta en Cristo, que vive, que murió y resucitó, y que nosotros vamos a morir y Él nos va a resucitar en el día postrero, ahí en el rapto, ¿sí?, de la iglesia. Y vamos a reinar con Él y vamos a gobernar con Él en un reino literal, ustedes saben, después, y terrenal, ¿no? Ahora, nos hizo renacer para una esperanza viva. Wow. Es una declaración que cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra, es una declaración muy fuerte y que nos tiene realmente que servir y llenar de gozo, ¿no? Y de confianza y de esperanza viva. Porque la esperanza que nombré hace un rato es aquello que yo espero y que quizás pueda suceder, entonces mi ánimo está dispuesto a eso. Wow, esto va a suceder, yo estoy con esperanza. Es una esperanza que cae, es una esperanza que tarde o temprano empieza a perder sentido para nosotros. Usted me dirá, bueno, pero yo lo conseguí, me sentí bien. Bien, yo también. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos sirve eso de fundamento para nuestro bienestar espiritual y para nuestra relación con Dios? Es más, muchas veces cuando tenemos esa esperanza alejada de Dios, nosotros nos alejamos de Dios y ponemos nuestra energía en esa esperanza que no es esperanza viva, es una esperanza humana. Y con esta idea, con esta conciencia tenemos que ir recorriendo estos versículos. ¿Por qué? Porque no solo nosotros nos referimos a una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, como vamos a leer, sino que también nos convertimos como cristianos en dadores de una esperanza viva. Creemos en una esperanza viva y somos dadores y comunicadores de una esperanza viva, de una esperanza bienaventurada. Como iglesia podemos llevar esta esperanza, podemos llevar esta esperanza bendita. Como iglesia, como individuos, después cada uno en sus trabajos, en sus diferentes áreas vitales, en su casa, en el mundo, en la calle, en el trabajo. Porque cuando empezamos a escuchar testimonios, podemos encontrarnos con testimonios duros de vidas que están pasando cosas bastante terribles. Podemos hablar de una enfermedad, podemos hablar de duelos, de pérdidas, podemos hablar del dolor, podemos hablar del miedo, podemos hablar de la ansiedad, de la depresión. Entonces podemos de mayor aprender a vivir con la esperanza viviente de Cristo. Podemos decir, como muchas veces aparece, yo ya no doy más, yo abandono, yo dejo, o aprender a vivir con la esperanza viviente, con una esperanza bendita, que es la única que nos va a sostener. La pregunta es, ¿podemos llevar esta esperanza viva durante los momentos aún más difíciles, no solo para nosotros, sino para otros? Porque el Señor, en su palabra, quiere que hagamos esto. Ahora, ¿cómo hago yo para llevar una esperanza bendita si yo estoy quebrado? ¿Cómo corre esta bendición de la bendición que me dio Dios? ¿Cómo corre esta bendición para otros? Si yo no tengo y no estoy enraizado, cimentado sobre una esperanza real, sobre una esperanza bendita. Ahí cuando Pablo le habla, le dice a Tito que corrigieses, ahí es una palabra, en el original es algo que se ha desviado, algo que necesita un arreglo adicional. Algo que tiene que ser como cuando usted endereza una plantita, sé que muchas hermanas tienen muchas plantas, le pone un tutor. Esto es la palabra en el original, corrigieses. Tito, volvé derecho lo que sea torcido, lo que sea desvirtuado.
ponerle un tutor para que lo torcido vuelva a estar derecho. Y por eso la carta a Tito tiene tantos temas. Toca varios temas. Toca, por ejemplo, los requisitos de los ancianos, de los líderes, el respeto a las autoridades. Hemos citado algunas veces, da diferentes consejos, Tito da diferentes consejos a los diferentes grupos etarios, es decir, a los diferentes hermanos de diferentes edades. Por eso aconseja a los ancianos en relación al ministerio. Después nombra a los ancianos, que no se refiere al anciano ministerialmente hablando, sino que se refiere a un anciano que es un hombre entrado en años, un hombre más viejo. Habla de las ancianas, habla que tienen que enseñarle a las jóvenes a amar a sus esposos. Habla de los siervos, que respeten a sus amos. Usted sabe que el Señor siempre habló y vino para liberarnos de una misma libertad del pecado, porque cuando dice que el siervo respete a su amo, no está haciendo una apología a la palabra de la esclavitud. Lo que pasa es que la palabra de Dios, la mente de Dios nos dice constantemente que la esclavitud a una persona no es nada cuando lo comparamos con la esclavitud al pecado. Y no es nada cuando con esa esclavitud al pecado tenemos un lugar reservado bastante complicado. Entonces hay muchos consejos, ¿sí?, que trae y le dice: Tito, hacé esto. Entonces, en el medio de todo esto aparecen 4 versículos que aparecen como una brisa que nos da aire, oxígeno. Ayer, anteayer, el calor que hacía, estábamos con mi señora y con mi nieta bajo unos árboles y había una brisa y un alivio, ¿no? Esa brisa que llega, que cuando estamos ahí a 10 metros afuera con el sol, ¿no? Y en un momento llega ese oxígeno, ese alivio, ¿no? Y estos 4 versículos que vamos a leer, o 3 versículos, llegan como un alivio a nosotros. Ese es el alivio de la esperanza bendita. Y ahora sí estamos entonces en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. Vamos, yo voy leyendo, ustedes me van siguiendo, creo que todos ya lo tienen ahí separado, ¿no? ¿Lo tienen todo? Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza bien bendita, ¿no?, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, y prestamos atención acá, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estos 5 versículos son esta bocanada de aire, ¿no? Sigue después en el 15. Esto habla, ¿no?, está ahí el comando, y exhorta y reprende con toda autoridad, una autoridad espiritual, por supuesto, no una autoridad de un general. Nadie te menosprecie. Digamos, Pablo sabía que podía haber en esta corrección un levantamiento, como pasa siempre en una exhortación o corrección. Cuando nos corrigen, nos humillamos y rápidamente volvemos al Señor o nos rebelamos. Y Pablo sabía, nadie te menosprecie, es decir, vos tenés la autoridad, vas en la autoridad de Cristo a hacer una tarea, ¿sí? Porque estaba él santificado, estaba separado para hacer esa tarea, porque Dios lo había separado. Ahora, Dios nos está diciendo entonces que su gracia es la que nos purifica, ¿no? Fíjense en el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, nos purifica. ¿Cuál es la única forma? El rescate es por Cristo, por la
fe depositada en Él. Luego aparece la promesa de la esperanza viva en el versículo 13. Y en el versículo 14 Dios nos dice que toda esta obra fue hecha para nosotros. La esperanza viva, su gracia para nosotros. Ahora, ¿para qué? Para purificar un pueblo propio. ¿Para qué? Y ahí es celoso de buenas obras. Tenemos que estar atentos a nuestras obras, tienen que ser buenas obras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en otra versión, en la NBI dice dedicado a hacer el bien. En otra versión, en la NTV dice comprometido a hacer buenas acciones. Eso es decir que hay un compromiso. Nos pide un compromiso. Entonces, directamente en el 14 nos compromete y nos hace entender que no recibimos la esperanza del inminente regreso de Cristo solo para estar sentados esperando. Mira, nosotros, y cuando me pasa, ¿no? Y veo que a veces pasa, es muy fácil pasar de estar sirviendo al estar sentado. Es fácil, por nuestra carne, por nuestra parte no redimida, nuestra carnalidad quiere vivir a espaldas de Dios. Tenemos varias fuentes de pecado que nos meten y nos motivan a eso. Nuestro propio corazón, Satanás del mundo, esto lo sabemos, son fuentes de pecado para nosotros. Ellos estimulan al cristiano a salir, no sirve más. Y es increíble como a veces nos acostumbramos a estar sentados y cuando hacemos 2 pasos decimos, wow, ¿cómo se vio? Bueno, listo, ya, y sigo. Y no nos estamos dando cuenta que nos desacostumbramos a servir la mayor cantidad de tiempo y nos acostumbramos a estar confortables con una comodidad, falsa comodidad, pero comodidad al fin, o confort tan buscado en esta época, la mayor parte del tiempo. Bueno, lo hago rápido, lo que es de Dios, claro, bueno, lo hago, y después. Y esto es lo que parte de esta carta quería que Pablo que Tito cambiara el trato, las formas. Entonces, en tiempos duros debemos dar a conocer en quién y en qué debemos poner nuestra esperanza para que sea una esperanza viva. En tiempos duros tenemos que dar a conocer en quién y en qué. ¿En quién es Cristo? ¿En qué? En su palabra. Ni siquiera nosotros en el mensajero. ¿En quién? En Cristo. ¿Y en qué? En su palabra. Porque su palabra nos purifica. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el mensaje. Y el mensaje no viene de otro lado que no sea de la palabra de Cristo. Porque yo les digo algo, muchas veces podemos tener fe en muchas cosas que no son fe en Cristo. Y no nos damos cuenta que depositamos nuestra fe no en Dios. Nuestra fe está depositada. Puede haber muchas fe. La fe verdadera es Cristo, la fe que nos da esa esperanza viva. Muy bien, ¿soy un comunicador de la esperanza viva? Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Ven que vivo con esperanza viva? Porque si no me ven que vivo con esperanza viva, ¿cómo voy a ser ejemplo para llevar, no solo para llevar, sino para que refleje la esperanza viva sin decir palabras? La esperanza viva es el gozo constante, porque hay una esperanza viva que es Cristo en nosotros. Ahora, ¿estoy esperando algo para yo llevar y ser dador de esta esperanza viva? Acompáñame por favor a segunda epístola de los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Nos vamos un poquito para atrás. 2 Corintios 6:2, capítulo 6, versículo 2. Cuando lo tengas, anótelo, es muy lindo, este mensaje es conmovedor, ¿no? Porque ¿lo tenemos? Amén. Versículo 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora,
el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Acá Pablo está citando Isaías 49, está diciendo, está confiando en que debe haber comunicadores para la salvación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y necesitamos esos comunicadores. Porque hoy es el tiempo de salvación. Estamos esperando algo. Estamos esperando que baje un poquito el sol para salir un poquito más frescos. Estamos esperando que pase enero. Digo, hoy es el día de salvación, es la responsabilidad del cristiano. El Señor oyó, el Padre, la persona del Padre, oyó al Hijo cuando estaba encarnado, lo oyó, lo sostuvo en su carnalidad, lo envió a la cruz, Él lo oyó. Yo te oí. Ahora quiero que ustedes sean los que los oyen. Porque la salvación es hoy, la salvación ya está, ya pagó Cristo. Este es el sentido de este versículo, hermano. Que ya estaba profetizado en Isaías 49. Pablo estaba confiando y diciendo, Tito, tienen que ser comunicadores de esto. Bueno. Soy un comunicador de la esperanza viva. Y ya como para ir terminando, digamos, tenemos que tener en cuenta, sí, 3 como requisitos para anunciar esta esperanza viva. Acompáñame a Romanos capítulo 15, versículo 13, si usted quiere ir, si no lo anota y después sé que va a volver. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y este sí también lo tenemos como un versículo central, ¿sí? ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, es decir, en la fe, para que abundéis en esperanza por poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Wow. Qué declaración, ¿no? Entonces, tenemos como 3 características o 3 requisitos. Uno es la fuente, otro es los fundamentos y otro es nuestra función como llevadores de la gracia, como llevadores del mensaje del Evangelio. Entonces tenemos, la primera, la fuente. Fíjese Romanos 15:3. El Dios de esperanza os llene. Y el Dios de esperanza os llene. ¿Quién es la fuente? La única fuente de esperanza es Cristo, es Dios, ¿sí? En la NBI lo traduce como fuente de esperanza. La fuente es Dios. Miren, los capítulos 14 y 15, estamos nosotros en Romanos 15, 13, ¿no? Los capítulos, usted se va un poquito más atrás, después cuando esté en su casa, va a leer un poquito de los capítulos 13 o 14 y 15 principalmente, habla y está relacionado directamente con los vínculos humanos. ¿Sí? Con el uso de la libertad cristiana, cómo tratar al hermano, la renuncia propia por un hermano, para bien y para que no tropiece. Habla de los vínculos. Y cuando termina de hablar de todo esto, de los vínculos, de la necesidad de una forma de vincularse en los hermanos, en los cristianos, en nosotros, y dice como un corolario, como un consejo final. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, es decir, en la fe. ¿Sí? Para que abundéis en la esperanza. Ahora, ¿cuántas veces buscamos la esperanza sin ir a la fuente? Y mire, le digo unas esperanzas que no siempre son tan alocadas, ¿eh? Unas esperanzas que uno busca fuera de la fuente, que no parecen tan locas, tan irracionales. O que uno diga, wow, estoy buscando fuera de la fuente. No, o sea, es lo cotidiano, hermanos. Es todo aquello que nosotros pensamos que si pasase, si no fuese, si terminase, si comenzase, si ya no me lo haría, si ya yo no lo hiciera, si ya no me dolería,
Si ya no me enfermaría, todo esto más usted sume en su corazón. Voy a estar muy bien. Esta es una fuente que no es la fuente de que es Dios. Y es una fuente ilusoria, es una ilusión, una mentira. Porque alivia en el momento, pero después no. ¿Cuántas veces buscamos el alivio en personas o en cosas, hermano? ¿Vieron cómo nos desvían? ¿Te acuerdan, apóstol Pablo? Señor, y le pedí 3 veces al Señor que me lo quitase, porque me dio un aguijón. Pablo, el apóstol, que es como usted y como yo, un hombre nada más que tiene una relación con Dios y por voluntad de Dios estrechísima, y dio su vida durante su vida y su vida muriendo por el Señor. Y renunció a todo y tenía todo como basura. Había unas diferencias con nosotros, sí, la única que había es que tenía una relación estrecha con Dios, donde terminamos teniendo todo como basura cuanto más nos acercamos a Dios. Pero esto le pasó a Pablo y nos pasa a cualquiera que nos acerquemos mucho en una relación íntima con Dios, porque somos hijos de Dios, estamos separados para hacer la tarea que nos mandan. Entonces, ¿cuántas veces buscamos alivio en lo que no es la fuente? Inclusive en pensamientos. ¿Vieron cuando sacamos conclusiones y empezamos a pensar y hacemos unas cavilaciones que son los pensamientos, que no son más que ilusiones, que son esperanzas vanas? Porque si mi hijo se convirtiese, ojalá, gloria a Dios, ¿no? Pero no se convierte, si mi mamá, si mi papá, si mi esposo, si mi rodilla, si mi cabeza. A ver, hermanos, mientras nosotros estamos yendo a una fuente que no es la fuente, que es Dios, nosotros nos desviamos y nos distraemos de Dios. Pero lo hacemos a cada rato y a cada día, en cada día. No lo hacemos como algo excepcional, lo hacemos constantemente. Por eso es una reflexión, hermanos, que tenemos que llevar cada uno. Porque en tiempos difíciles nosotros somos el reflejo de una esperanza viva, en todo sentido. ¿Qué digo? Hermano, viene alguien de familiar o no, mirá lo que me hizo. Tranquilo. Pacificar, orar, ¿no? Oración. Que vean que hay una esperanza viva en nosotros. Que cuando acuden a nosotros, nosotros tenemos esa paz que nadie entiende porque conocemos a Dios, pero aparte porque nosotros comunicamos esa esperanza viva. No, porque perdí, tranquilo, vamos a orar, el Señor va a preparar algo para vos. El Señor no te va a dejar. Por eso estamos hablando de un incrédulo y diga, y bueno, a cualquiera tenemos que llevar este mensaje de esperanza viva. Imagínense que vienen a un hermano y le traen un problema y el hermano grita y salta más, pega más alto que el que le trae el problema. Dice, salimos corriendo, buscamos un contacto. Vamos a buscar un contacto. Esta es una fuente que no es fuente válida. ¿Vieron? Uy, me pasó esto, llama a qué. Pero ¿y si está dentro de los planes de Dios que el Señor quiere esto para pulirte, inclusive para que tengas más fe, para traerte, para fortalecerte, para que sea más de Él, para que cambie tu corazón? Cuando nosotros damos el lugar a Dios, empezamos a entender que no hay nada que Él no esté en control. Bueno, el que nos llena de esperanza nos hace dar esperanza, pero una esperanza viva. Estamos terminando, no se me pone inquieto. Otra de las requisitos o características, digamos, son los fundamentos. Fíjese, seguimos en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza, y después ¿qué dice? En el creer. En otras versiones dicen en ustedes que creen en Él, lo llene de gozo y paz. Muy bien. O sea que los fundamentos, ¿cuáles son? El gozo, la paz y la fe. ¿Para qué? Unos fundamentos para combatir ¿qué? La adversidad, la ansiedad,
el miedo, la angustia. Entonces, os llene de, ¿cómo nos llena de gozo, paz y fe? Cuando estamos en una relación muy estrecha e íntima con Él. Cuando Él nos llena de gozo, paz y fe, nos da los fundamentos espirituales para que combatir, podemos poner, o para sobrellevar la ansiedad, la aflicción. Porque tenemos una esperanza viva. La esperanza viva no está en otra cosa, no está en otra fuente, está en el gozo, en la paz y en la fe que nos da Dios. Estoy lleno de esperanza, ¿no? Por ahí oímos a un joven. ¿Por qué? Por esto, pero está lejos de Dios. Estoy lleno de esperanza, oímos en un anciano. Estoy contento porque hice esto, y voy a hacer esto, y voy a conseguir esto. Pero es una esperanza no viva. Es una esperanza muerta. Usted me dirá, pastor, yo quiero conseguir cosas. Sí, yo también. Pero ¿cuánto pone de su vida en conseguir cosas? ¿Cuánto ocupa en su vida en conseguir cosas? ¿Cuánta importancia le da cuando no consigue lo buscado? Porque el joven rico se fue triste, porque le dio más importancia y su corazón estaba en las riquezas y no en Dios. Y se fue triste porque no pudo ser salvo, no pudo salvarlo el Señor, porque los tesoros eran su Dios. El asunto no es querer conseguir cosas, el asunto es qué pasa cuando no lo consigo. ¿Cuánto hay de mi ser en conseguir algo? Porque mi fundamento, nuestro fundamento es gozo, paz y fe, que viene de la fuente que es Cristo. Y por último, y acuérdense de Filipenses 4, 6, 7, que lo estuvimos viendo como devocional. Con toda oración y ruego, ¿se acuerdan? Cuando yo les dije que oración habla de la parte en el original de algo más general. Yo pido. Y oración habla de pedir específicamente. Pidamos todo. Pidamos en general y pidamos específicamente, aunque sea por una muela. Porque no todo oración y ruego. Pídanme con detalle, dice el Señor. Yo lo voy a escuchar, yo los escucho. ¿Sí? Ahora, un dador de esperanza es aquel que tiene la paz de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo voy a poder dar una esperanza viva llevando el Evangelio, llevando la palabra de Dios, si yo no tengo la paz de Dios? ¿Se entiende, hermanos, que hay una responsabilidad que hace algunos años vengo predicando? En relación a mi relación con Dios, nuestra relación con Dios, porque todo se desprende de ahí para bendición nuestra. Yo no puedo andar llevando algo, la palabra de Dios, como una esperanza viva si me ven que no tengo paz o si yo no tengo la paz de Dios. Yo tuve la paz de Dios porque me perdonó, pero estoy en paz con Dios cuando me perdonó. Pero yo no tengo la paz de Dios. Y son diferentes, hermano. Yo logré la paz con Dios. Señor, gloria a Dios, deposité mi fe en ti. Yo logré mi paz con Dios. Pagó Jesús por mí y yo creí en Él. Pero no tengo la paz de Dios. ¿Qué me está pasando? Que no puedo ser un dador de esperanza bendita. Son preguntas que nos tenemos que hacer. La oración no es solo hablar con Dios, es estar en la presencia de Dios. Mire, nos ayuda el Espíritu, ¿no? Con gemidos indecibles. Nosotros empezamos a pedir. ¿Qué dice? Pastor, ¿qué quiere? Yo digo que nos ayuden. ¿Qué nos ayuda a mí? Nos ayuda el Espíritu a pedir cosas que no son egoístas. Porque nosotros cuando decimos, pero mi oración dura 15 segundos, 2 minutos y medio. Pero orar no es solo pedir, orar es estar en la presencia de Dios. Yo hoy voy a estar en la presencia de Dios 2 horas. Y el Espíritu va a interceder. Porque yo sé que cuando yo empiece a pedir, voy a pedir todo lo que no conviene. Voy a pedir todo lo que tiene que ver con un egoísmo. Pero como empieza a interceder el Espíritu, que el que escudriña los corazones sabe, empezamos a pedir según la voluntad de Dios. Qué bueno. Pastor, no me imaginaba que si yo estoy
Orando 1 hora y media, 2 horas, no es lo mismo que estar orando 1 minuto y medio, no es lo mismo. No es lo mismo estar en la presencia de Dios 1 minuto y medio que estar 2 horas. ¿Qué tendremos que intercambiar ahí en esa presencia con el Señor? Y el Espíritu intercede, y por ahí termino pidiendo cosas que ni pensé que iba a pedir. Termino pidiendo cosas por alguien que el Señor pone en mi corazón y que el Espíritu me guía para pedir por eso. Y termino de pedir porque quiero esto, porque quiero lo otro. Y se me va la lista de peticiones a mí y termino intercediendo por otros, porque el Espíritu lo saca de nuevo. Qué bueno, pastor, nunca me había dado cuenta o nunca había pensado que orar mucho tiempo es mejor que orar poco. Mire, Dios hace lo que quiere, y a veces una oración de 1 minuto yo no me atrevo a decir si está bien o mal, porque Dios sabe. Pero le aseguro que la presencia de Dios no es lo mismo estar 1 hora en comunión con Dios, sumisos, salidos y humillados ante Dios, que estar 1 minuto rápido, que tengo que tomo el café con leche y salgo, no es lo mismo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, hermano? Pero nosotros tenemos que vivir esa esperanza viva y tenemos que ser dadores de esa bendición. Terminamos nuestra función como dadores como comunicadores de esa esperanza viva. Porque dice un pueblo celoso, estamos de nuevo en Tito capítulo 2, versículo 14-15. Nos vamos de nuevo para Tito, este hermano, este pastor, este líder que lo dejó tarea fácil le dejó el apóstol Pablo. Y dice un pueblo celoso de buenas obras, comprometido a hacer pasiones. ¿Comprometidos con qué, hermano, estamos hoy? Y queda esta pregunta para nosotros. ¿Comprometidos con qué? ¿O más comprometidos con qué? Cuando hay desánimo buscamos la fuente de la esperanza. ¿En dónde buscamos? Dios, ¿no? ¿En qué nos afirmamos? En los fundamentos de la esperanza. Gozo, paz, fe y creer. ¿Para qué? Para cumplir con el mandato divino de ir y hacer discípulos y de llevar una esperanza viva. Ya me veo dentro de una semana, me dice Hernández, estuve orando 3 horas. ¡Wow! ¿No? Como iglesia. Mire, si yo digo iglesia, nos juntamos, vamos a orar 3 horas. A decir, el pastor termina de enloquecer. ¿No? Se ríe Milena. Nos juntamos a orar 2 horas. ¿De qué está pasando, pastor Hernández? ¿No? Bueno, por ahí después de este mensaje, si yo le digo, iglesia, nos juntamos un día a orar 3 horas y vemos qué va pasando, nada más, no sé qué va a pasar, sé que va a ser para bendición. Por ahí digan, amén. Nos juntamos a orar 2 horas. Nos juntamos a orar, amén. 2 minutos y ahí sí, amén. Bueno, hermano, realmente doy gracias a Dios que me permite compartir la palabra con ustedes, que me permite compartir la palabra en otros lugares. Y realmente pido que nos guíe, nos dé esa paz. Pero recordemos que para que nos dé esa paz tenemos que estar muy cerquita de Él. Dios. El Señor no anda poniendo paz así, bueno, ven y Beto, toma paz, hermano, toma. El Señor quiere que consigamos o que establezcamos esa paz en una esperanza viva. Él está vivo y en esa esperanza, en esa relación con Él que está vivo, mi gozo, mi fe y mi esperanza viva crece. Vamos a orar, Padre Santo, gracias porque has traído la palabra, Señor, hoy con el hermano Tito, Señor, esta epístola pastoral, Dios mío, que le escribe el hermano Pablo, el apóstol, Señor, Dios mío, gracias porque nos traes palabra, gracias porque este ejemplo, Señor, que nos traes de estos siervos, Señor, en aquella época nos sirve y está vigente hoy para nosotros. Gracias porque tu palabra no cambia, Señor, no cambia ni cambiará y está vigente hasta el final de los tiempos cuando estemos cara a cara, Señor. Gracias, Padre Santo, nosotros nos quedamos en tus manos. Te pido una bendición grande para cada uno de nosotros, para ancianos que no están, Señor,
que tú nos prepares los corazones para poder empezar a ver la posibilidad de orar más tiempo. Sabemos que nos tienes paciencia, sabemos, Señor, que tú siempre nos esperas con los brazos abiertos, pero también sabemos que tú quieres que hagamos las cosas que te agradan. Por eso te pedimos que nos fortalezcas en la oración. Vamos a poner, me atrevo a hablar, Señor, en nombre de mis hermanos, vamos a poner la voluntad para empezar a orar un poco más, Señor, y vamos a poner la voluntad para empezar a orar como cuerpo espiritual de tu Hijo Jesús, es decir, como iglesia, Padre, la iglesia de tu Hijo, Señor. En el nombre santo, poderoso y eterno de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén.